Vamos a leer la escritura en el capítulo 2 de Jonás. Dice la escritura, puede ponerse de pie, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás, su Dios, a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Puede sentarse. Antes de comenzar el tema de esta mañana, quiero repasar un poquito este libro, el libro de Jonás, y vea algunas cosas importantes de este libro. Primero, hay un hilo una fluidez en el libro que es muy importante entender. Y quiero que comencemos aquí abajo. Hemos ya estudiado el capítulo 1, el llamamiento y la huida de Jonás, y la pregunta clave es, ¿qué le ocurriría a Jonás? Y note que este número 1 es paralelo al número 4, porque hay una secuencia y la va a mirar usted. Eso lo miramos la semana pasada, pero ve ahora estamos en el capítulo 1, 4 al 16 también, Jonás y los marineros paganos. ¿Cómo responden los marineros paganos? Bueno, reciben al Señor, siguen a Cristo. Jonás, no sabemos lo que le va a pasar, pero miramos aquí a los marineros. Tercero, miramos la oración de Jonás, que hoy día la vamos a mirar, es cómo responde Jonás a la gracia de Dios. Bueno, de aquí vamos al número 4. Este es paralelo a esto, el primer llamamiento, segundo llamamiento. Aquí está la primera respuesta de Jonás. Aquí podemos mirar también la respuesta de los ninivitas. Aquí miramos la oración de Jonás. Aquí vamos a ver también la oración de Jonás, muy diferente a la oración de hoy. Y por fin podemos mirar la misericordia de Dios, una lección para Jonás. Y la pregunta es, ¿no tendré piedad de Nínive? Pero vea, este libro está organizado tan bien que tiene un paralelo los capítulos que podemos mirar. Si lo quiere mirar de otra forma, muestra la siguiente transparencia, es algunas cosas que usted puede mirar. Dice, es un libro de milagros también. Hay 10 milagros en el libro de Jonás. Cuando hablamos de milagros, es intervención de Dios en la vida de las personas de una manera que nosotros decimos sobrenatural. Para Dios es algo normal. Pero vea, usted puede mirar ahí, comenzando con el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Son los milagros, ¿por qué? Porque Dios está obrando en la vida de Jonás. Así es que te puede también llevar en cuenta esto, que Dios está obrando milagrosamente. Ahora entramos al capítulo 2 y miremos la oración de salvación y gratitud de Jonás. En un cuento, una bruja malvada que vivía en una cabaña en lo profundo del bosque ofrecía alojamiento a los viajeros que pasaban por ahí, y en su cabaña les daba la cama más cómoda, pero que estaba dominada por la magia negra. Los viajeros que permanecían dormidos hasta el salir el sol se convertían en piedra y formaban parte de su colección de estatuas. La bruja también había forzado a una joven que le sirviera. Esta joven, cada vez que miraba a las víctimas, sentía más compasión de ellas. Y un día llegó un joven a la cabaña y sintió mucha compasión para con ese joven. Sintió tanta compasión que decidió hacer algo para que la bruja no lo convirtiera en piedra. Y lo que decidió hacer es que en su cama puso palitos, cardos y piedras para hacer su cama muy incómoda. El joven tuvo una noche muy difícil. Durmió poco y se levantó antes que saliera el sol. Y al salir de la cabaña le dijo a la joven,
¿cómo puedes dar a un viajero una cama llena de piedras y palitos?, le gritó. Y le dice, él siguió su camino y ella en voz bajita le dice, la aflicción que conoces ahora no se parece nada a la infinitamente mayor aflicción que en un sueño apacible traería sobre ti. Eran mis piedras y mis palitos de amor. Sí, a veces hay cosas en nuestra vida donde sentimos esos palitos, esas piedras, palitos de amor, que nos ayudan a quitar el egocentrismo, la autosuficiencia y nos ayudan a ser más como Cristo. Pero ese momento para nosotros es desagradable y puede que nos quejemos como este joven, porque no entendemos que esos son los palitos de amor de Dios que está poniendo para enseñarnos algo. Y puede que suframos también un poco, pero Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Y después que hayamos pasado ese proceso, ese paso difícil, podemos nosotros elevar una oración de salvación y gratitud como lo hizo también Jonás aquí en este pasaje. Y en este capítulo miramos cómo la oración de gratitud de Jonás es elevada hacia el Señor porque le ha salvado de la muerte, del peligro de la muerte, que vino por consecuencia de su desobediencia. Dios le ha salvado a través de este pez. Y desde el vientre del pez, Jonás expresa su oración con un salmo. Usa algunas metáforas que describen el peligro de la muerte en que estaba y cómo el Señor le escuchó y le rescató por su misericordia. Y termina expresando solidaridad a Dios por lo que ha hecho en su vida. Dios escucha su oración y le saca a tierra para que cumpla lo que Dios le ha mandado. Este capítulo nos enseña también a nosotros. Nos enseña que Dios en su misericordia nos escucha en nuestros tiempos de angustia. Algunos de esos tiempos vienen debido a nuestra culpa. Algunos vienen por otras cosas que no sabemos. Sin embargo, Dios nos enseña y nos da esperanza en esos momentos difíciles. Hasta que podemos salir de esa situación o de esa circunstancia. Y nosotros nos lleva esto a ser fieles y devotos a Él, como a Él mostrarnos su misericordia y su gracia. Dios es el Dios de nuestra salvación y nuestra salvación eterna. Así es que miremos esta oración de agradecimiento por la salvación de Jonás. Primero vayamos un versículo atrás, en el versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Primero miramos que Dios salvó a Jonás de la muerte. Sabemos que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Dios tiene preparado todo. Y en este caso, ¿qué tenía preparado para Jonás? Un pez. Para que se lo comiera, se lo tragara y lo protegiera de la muerte. ¿Sabe? Dios tiene preparado todos los detalles de nuestra vida. Todo lo que va a suceder no es una sorpresa para Dios. Quizás para nosotros lo es. El Salmo 119:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Vea, aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Quiere decir que Dios en su libro de la vida nuestra ya tenía todo planificado en la vida de Jonás. Igualmente lo tiene en nosotros con nuestras vidas. Y me parece muy interesante que Dios tenía preparado este pez. Y quizás le pienso que le estaba ya diciendo al pez, cuando Jonás es tirado al mar, Jehová dice, el pez va a llegar, va a mandar al pez y va a recoger o tragarse a Jonás. No sabemos cómo lo hizo Dios, pero me parece tan interesante que dice, Dios preparó ese pez y en el momento que Dios le dijo, ve, lo hizo.
Dios tiene preparado todo en nuestra vida. No hemos de morir sin cumplir lo que Él soberanamente ha decretado para nosotros en nuestra vida. Para nosotros mucho es un misterio de lo que pasa, pero no para Dios. Todo lo que pasará, Dios lo sabe. Y debemos darle gracias que somos sus hijos y estamos viviendo en lo que Él o en el tiempo que Él nos ha designado a nosotros. Recuerde, Jonás no está libre todavía. ¿Está dónde? Está en el vientre del pez. No sabemos qué está pensando. No sabe qué va a pasar. Está en oscuridad. Lo cierto es que en ese momento sabe que está salvo de la muerte y expresa una gratitud a Dios a través de un salmo. Versículo 17 dice: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un tiempo enfocado con Dios. Como les decía la semana pasada, estaba leyendo este libro de Tim Keller, el profeta pródigo, y él dice: la acción está a punto de detenerse por completo para dejar a Jonás a solas con su Dios. Este es tiempo con Dios en ese momento. ¿Sabe qué pasa? A veces vamos muy rápido en nuestra vida. Tenemos nuestros planes, nuestros sueños, y ahí vamos nosotros, buscando ese sueño, ese plan. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos hace un alto. Nos llama la atención. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en Él. Para que miremos dónde andamos con Él y podamos corregir lo que nos hace falta. Dios lo hace y lo he visto en la vida de las personas también. La mayoría de nosotros pasamos el año 2020, lo pasamos quizás en casa, reclusos. Y espero que ese fue un tiempo en que Dios estuvo trabajando en tu vida, que Dios estuvo hablando a tu vida. Pero si no, Dios lo va a hacer en este año. Quizás todavía sigues tu camino, tus planes y nada te ha detenido, nada te detuvo en el 2020, pero ¿sabes qué? Si es así, Dios lo va a hacer en otro tiempo. Es muy posible que en este año Él lo haga y diga: alto, quiero que te enfoques en mí por un tiempo y veas lo que estás haciendo, veas a dónde estás yendo. Veremos la oración de salvación y gratitud de Jonás en los versículos 1 al 9. Tiene 4 elementos. Primero la oración tiene como base la relación con el Señor. Versículo 1 dice: entonces oró a Jonás a Jehová, ¿qué? Su Dios. Jonás tiene una relación con Dios. No es un hombre que no conoce a Dios. Y dice que él eleva su oración a Dios. ¿Dónde? Dentro del pez, desde el vientre del pez. Me imagino que eso no fue agradable. Ustedes pueden imaginarse estar dentro de un pez inmenso, dentro de su estómago, y elevar una oración a Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros no quisiéramos ni siquiera orar, ¿cierto? Pero Él lo hace. Y su oración la expresa de una forma poética, como un salmo que puede cantarse. Y lo que podemos entender de esto es que Dios escucha a sus hijos cuando claman a Él sin importar dónde estén, ni aún en qué forma expresemos nuestra oración. Nada impide que las oraciones del Hijo de Dios lleguen ante Él, porque tienes esa relación con Él. Ahora, si no tienes una relación con Cristo, no puedes tener este tipo de oración. Necesitas primero tener una relación con Él. Dios quiere escuchar primero tu confesión de fe hacia Él, creer en Él y vivir para Él, para que tú puedas tener este tipo de relación. Jonás expresa su oración a su Dios porque tiene una relación con Él. Vea, en segundo lugar también, hay varias razones por las cuales Él expresa a Dios esta oración, esta confesión de alabanza a Él. Primero es que Dios le ha mostrado misericordia en sus angustias. Eso lo dice en los versículos 2 y 3. Estaba en peligro de muerte. Vea el versículo 2, dice que invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás, al ser echado al mar, invocó al Señor. Clamó al Señor. Esa palabra angustia quiere decir literalmente estrecho, apretamiento. ¿Siente eso cuando está en un momento de angustia? ¿Siente ese apreto en su vida que está opresionándole, que está causándole tensión? Clamó que Dios le liberara.
Jonás estaba en peligro de muerte, dice. Él me oyó, estaba para ir al Seol, al lugar de los muertos. Pero dice, tú me oíste, tú mostraste misericordia. Eso es lo que es cuando Dios nos escucha en esos momentos de angustia, de aprieto, de dificultad. Cuando expresamos esa súplica a Él, Dios nos escucha. Y lo hace porque tiene misericordia de nosotros. Puede haber momentos en que vamos a estar en ese peligro y necesitamos clamar a Él de esta manera. Yo no tengo muchas experiencias como Jonás, ni similares a Jonás, pero sé que una de ellas sucedió cuando íbamos manejando mientras llovía, y por eso es que ahora ha de nevar y estoy un poco diciendo, ¿cómo se maneja en la nieve en caso de que nos llegue la nieve antes que salgamos? Pero bueno, les cuento, íbamos en el carro saliendo de una junta de la iglesia y manejando en la autopista con la lluvia. El carro sentí que se empezó a levantar un poquito por el agua entrando a las llantas. Yo no sabía cómo manejar en el agua, nadie me dijo nada de eso. En California casi siempre es perfecto, nunca llueve. Lo primero lo que hice yo fue frenar el carro. ¿Sabe qué es? Después descubrí, es lo peor que podía haber hecho. Pero no solamente frené con toda mi fuerza. Y yo creo que lo han escuchado algunos esta historia, ¿cierto? Yo le puse el pie, mi esposa le puse el pie a ese freno y no lo solté. Pero ¿sabe qué pasó? Ese carro empezó a girar. Y yo empecé a mirar esto. Iba en la penúltima línea, estaba la línea de alta velocidad. Aquí estaba yo y empecé a mirar esto, vea. El carro haciendo esto. En ese momento no hay mucha oración, simple Señor. No sé qué fue lo que recuerda mi esposa que dijo, pero pasó esto. Miré los carros que venían allá. Dije yo, oh no. Dio esto. Y seguí. Ahora, yo no sé ni cómo sucedió eso, honestamente. Y cuando íbamos ya de regreso, pasaron algunos, se quedaron. Como, ¿qué fue lo que vimos ahorita? No paré, seguimos adelante. Pero estoy convencido que Dios estaba protegiéndonos. En ese momento, cuando llegamos a la casa y contactamos a las personas con las que me dijo, ¿sabes qué? Estuvimos orando por ustedes. Alguien estaba orando por nosotros en ese momento. Los hermanos de la iglesia. Dios nos escuchó en ese momento y nos protegió de la muerte. Quizá no vamos a estar en esas situaciones como esas, pero si lo estamos, es el momento para clamar a Dios. Y Jonás dice, yo estuve al borde de estar en el Seol, en el lugar de los muertos, pero clamé y dice, y mi voz oíste. Y en versículo 3 dice mira lo que dice, Dios fue la causa de su peligro. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Está usando palabras figuradas, refiriéndose al mar, hundiéndose, que le lleva a la muerte. Pero dice, tú fuiste la causa de esto. Bueno, claro, fue la causa. ¿Por qué? Porque él había sido desobediente y la única manera de que los marineros podían ser salvos era si él era echado al mar. Jonás no está reprochándole. Está admitiendo, está expresando la verdad, sabía que era culpable debido a su desobediencia y trajo consecuencias. Y aunque muchas veces las angustias o situaciones difíciles de nuestra vida no son nuestra culpa, sabemos que Dios es responsable. Muchas de esas sí vienen debido a nuestras decisiones. Y Dios espera que reconozcamos el hecho de que estos vienen por nuestra causa. Versículo 4 dice que también Dios le ha dado esperanza en la desesperanza. Y la esperanza que le da es de volver a adorarle. Dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En ese momento está diciendo, sí, que yo he sido olvidado por ti, desvanecido para ir a la muerte, pero delante de ti no pierdo la esperanza que volveré
Adorarte en tu santo templo. Recuerden, el templo en ese tiempo era primordial, era el lugar de adoración para los judíos, era donde Dios se manifestaba. Y Dios dice, yo tengo esperanza que aún voy a adorar en tu templo. La respuesta a nuestras aflicciones y sufrimiento debería llevarnos a la esperanza en que volveremos a adorar al Señor, como antes. Quizás no puedes en ese momento, pero llegará ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque la razón primordial por la cual fuimos creados nosotros fue para adorar a Dios. Eso es lo único. Existimos para eso. Hablando de catecismos, eso es una de las primeras preguntas en el catecismo de Westminster. Y dice eso, fuimos creados. ¿Cuál es el propósito nuestro? Es de glorificar a Dios con nuestra vida y gozarnos de Él. Ese gozarnos de Él es adorarle. Y sabe, nosotros como creyentes ya no necesitamos ese templo. No somos Israel tampoco, ya no necesitamos ese templo. Es más, el Señor Jesús en Juan 4 le dijo a una mujer, la mujer samaritana, recuerda, va a llegar el momento, dijo, en que no hay necesidad de templo. Dice, los verdaderos adoradores lo harán ¿cómo? En espíritu y en verdad. Nuestro tiempo en esta tierra puede terminar en cualquier momento, pero nuestra esperanza no morirá. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra esperanza en Él y sabemos que si no estamos con el Señor, aquí en esta tierra estaremos allá con el Señor y también seguiremos adorándole a Él. No necesitamos estar en un cuerpo para adorarle tampoco. Los versículos 5 al 7 también habla aquí Jonás que Dios le sacó literalmente de las garras de las muertes. Vea cómo usa estas palabras que expresan ese sentir de que la muerte estaba cerca de él, estaba a punto él de morir. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, ahí está el agua, el mar, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, literalmente, está cayendo al agua. El alga se enredó, ahora empieza a usar lenguaje figurado. Dice, descendí a los cimientos de los montes, a lo más profundo de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En otras palabras, dice, la tierra empezó a cerrarse en contra de mí. Estoy cayendo en lo más profundo de la muerte. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Le rescató de la sepultura. En ese momento que su alma fallecía, recordó a Jehová y expresó su oración. Y dice Jonás que su oración llegó, dice, hasta ti en tu santo templo. Obviamente es el templo que ellos tenían, pero el templo hoy día, el templo de Dios es donde Dios está. Y su oración no solo expresa las razones por las cuales lo hace, sino vean los versículos 8 y 9, que expresa solidaridad al Dios del pacto. Versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que adoran a otros dioses, está diciendo él, están siguiendo vanidades, es un poco redundante, pero es vanidades vacías o vanidades vanas. ¿Por qué? Porque su misericordia dice abandona. Quiere decir que está hablando de misericordia, esa palabra, Gesed, la bondad de Dios, el pacto de Dios, el amor incondicional de Dios. Dice, estas personas no lo tienen porque siguen a estos dioses. No pueden tener el amor infalible de Dios. No les puede salvar. Y quizás está pensando en los marineros que habían orado a sus dioses y no les había rescatado. El que les rescató fue ¿quién? Jehová Dios. Y en la vida solo hay adoradores del Señor Dios, Jehová, creador del cielo y del universo, o hay adoradores de otros dioses. Pero solo hay uno verdadero. No pueden coexistir los dos en la vida de una persona. Quizás nosotros pensamos, nosotros no tenemos ídolos hoy día. Estamos en un país muy progresivo, ¿cierto? Estamos desarrollados. Pero ¿sabe lo que dicen las estadísticas? Es, especialmente entre los jóvenes hoy día, la mayoría de ellos no creen en un Dios. No creen en nada.
Y usted dice, bueno, ¿eso quiere decir que no tienen Dios? Claro que sí. Claro que sí. Muchos de ellos dicen creer en la ciencia. Por la vez no creen que la biología determina quiénes ellos son, si son hombres o son mujeres. ¿No le parece eso contradictorio? Quizás piensan ellos que no tienen a Dios, pero sí lo tienen. Tienen a algo o a alguien. El no creer en Dios les ha llevado a creer en vanidades ilusorias que no traen la verdad. Y le digo esto, ¿sabe cuál es el Dios que se adora primordialmente hoy día? Adivine. ¿Quién dijo? Ah, sí. Alguien dijo, yo. Sí, eso. Es el yo. Ese es el mayor Dios. Estaba mirando un repaso, un resumen de un libro que acaba de salir, no lo he leído, pero el título es este, dice el exaltamiento y triunfo del yo moderno, amnesia cultural, individualismo expresivo y el camino a la revolución sexual. Ahora, tiene un título bastante complicado, pero lo que ahora el libro es que explica cómo históricamente el yo ha llegado a ser el Dios de las personas, y este Dios se ha ido mirando cómo ha progresado hasta el punto de la revolución sexual en el momento en el que estamos, que la sexualidad lo es todo y también no hay límites. El yo es el gran Dios que tenemos hoy día. El yo ha sido exaltado, el individualismo ha sido exaltado. Ese es el sustituto de Dios. Los que siguen estas vanidades ilusorias han abandonado al único Dios verdadero que puede darles el amor infalible. Y es posible que Jonás estaba en cierta manera apuntando el dedo a las personas que eran idólatras y diciendo, ellos han dejado, siguen a estos dioses y han dejado al verdadero Dios. Estas personas que siguen a este Dios no pueden tener lo que yo tengo, ese amor de Dios. Pero lo que él no entiende es lo que Dios va a hacer en la vida de personas que no le conocen al ir y llevar el mensaje. Él no ha entendido que Dios desea mostrar misericordia a los que no le siguen. Ya le ha mostrado al salvar a los marineros, es poderoso para hacerlo, pero no lo ha visto. En otras palabras, Jonás está mostrando arrogancia como seguidor de Jehová. Y le digo algo. La arrogancia nuestra como creyentes nunca va a ser atractiva para el mundo. Si nosotros seguimos apuntándoles el dedo con arrogancia, no vamos a ganar nada. Porque ¿sabe qué? Los cristianos hoy día seguimos también los mismos dioses, especialmente el Dios yo. Se muestra en nuestra falta de confianza y obediencia al Señor. Usted lo sabe. No tengo que decirle. Y leía un artículo que decía, este creyente que está siendo misionero en unos países musulmanes, dice que él tiene más en común con un musulmán que con un cristiano liberal. Eso es trágico. Y él explica por qué. Es que tiene más en común con un musulmán porque él cree en un Dios, es fiel a ese Dios y tiene unas cosas que llevan y dominan su vida. Y por un lado tenemos al cristiano liberal que sigue sus propias cosas, pero confiesa todas las cosas que generalmente confesamos nosotros. Pero niega la verdad bíblica y sigue la inmoralidad de este mundo. ¿Sigue esto? Ese es el problema que tenemos un día. Que apuntamos el dedo, pero no nos damos cuenta que estamos fallando. Qué triste. ¿Por qué como creyentes hacemos esto y no vivimos para el Señor? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos esto? Escucha lo que dice Tim Keller en su libro, El Profeta Pródigo. Dice, una de las principales razones por las cuales confiamos muy poco en Dios, escuche, es porque confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría. Yo, recuerde, soy el yo. Pensamos demasiado que tenemos una mejor idea
de la que Dios tiene sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas y lo que nos hará felices. ¿Está escuchando? Yo tengo mejor idea que Dios qué debo de hacer en mi vida. Y dice, todo ser humano que ha llegado a una edad madura, a menudo nos hemos equivocado al respecto. Está diciendo, cuando uno llega ya adulto se da cuenta de que realmente no es verdad eso. Pero si ve lo que está pasando, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque pensamos nosotros que nosotros somos más inteligentes que Dios y vamos a ordenar nuestra vida y sabemos lo que queremos y lo vamos a hacer. Jonás dice que va a ser un creyente solidario de Dios y va a rechazar el camino de los idólatras que no siguen el pacto de su Dios. Versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. Promete ser un adorador, agradecido, fiel. Le da gracias porque Dios le ha salvado de la muerte. No sabe él cómo va a salir. Okay. No está pensando en cómo voy a salir de aquí. Está simplemente dando gracias y diciéndole al Señor que va a ser fiel adorador de Él, va a ofrecer sacrificios, las ofrendas, ¿se acuerdan? Que traían al Señor en el templo. Promete que lo hará, promete ser ese adorador agradecido y fiel. No está negociando con Dios, no está diciendo, si me sacas, voy a ser un buen adorador, como lo hacemos nosotros. Si me sacas de esa situación, ahora sí voy a ir a la iglesia, voy a leer mi Biblia. No lo hace. Él dice, te agradezco que me has salvado, voy a ser un adorador fiel a ti. Y voy a cumplir. Muchas veces no creo cuando las personas me prometen algo, ¿sabe? Soy de las personas que cuando prometo algo o digo que voy a hacer algo, lo hago. Y por otro lado, las personas que no lo hacen y me dicen que me prometen algo, no puedo confiar en esas personas. Le prometo, no voy a usar esa palabra si no vas a cumplir. Y quizás no digas, te prometo, quizás digas, voy a orar. Ah, sí, va a orar. Espero que lo haga. Y he aprendido que mejor es no decir nada si no estoy seguro que puedo hacer algo. No decir nada y tratar de hacer algo. Que decir que voy a hacer algo y no hacerlo. Jonás dice, yo lo voy a prometer, lo prometo y lo voy a cumplir. En este año, promete a Dios, pero cúmplele a Dios. Sé un adorador agradecido y fiel. Y mi oración en este año es que como iglesia seamos una iglesia fiel y comprometida a Él. Y que nos use para guiar a otros cristianos a Cristo. Versículo 9 dice, la salvación es de Jehová. Confiesa su fe en Jehová. Está diciendo que Él es el único que no solo salva de la angustia, sino el único es que puede salvar eternamente. La salvación es de Jehová. Está declarando que solamente Él puede salvar. En Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es una referencia ¿a quién? A Cristo. Jehová es el único que salva. Cristo es el único que salva. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestras obras no nos salvan. No hay nadie que puede salvarnos. Solo Dios, solo Jehová. Pero sabe, la salvación nuestra le ha costado al Señor, ¿cierto? En su cuerpo llevó el castigo divino por nuestra desobediencia y pecado. Fue echado en el mar de la ira de Dios que nos correspondía a nosotros para que la justicia de Dios fuese llevado a cabo. Y al morir en lugar de nosotros, vino a ser, como dice Hebreos 5:9, el autor de vida eterna, el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, todos los que llegan a creer en Él. Pero Él tuvo que hacer eso, le costó. Dio su vida por nosotros. Jesús, ¿sabe qué significa, verdad? Mateo 1:21-23 dice, Jesús significa ¿qué? Jehová salva. Él es nuestro Salvador, es nuestra salvación. Y sabe, puede que ustedes podamos vivir una vida larga, exitosa, entre comillas, pacífica, y todo nos vaya bien, pero sin Cristo estaremos perdidos. No hay salvación sin Cristo.
Pero si hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador por medio de la fe en Él, viviremos eternamente. Él lo prometió y lo cumplirá. Mi pregunta esta mañana es, ¿has confiado en Él? ¿Has dado tu vida a Él? ¿Le has confiado a Él como tu salvación para tu vida eterna? Pero si eres creyente también debes de pensar si estás confiando en Él en esa situación en que estás. O le has sustituido a Él con tus propios ídolos vanos. Como creyentes sabemos que los días malos no van a cesar hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Vamos a experimentar aflicción, angustias, problemas, sufrimiento y quizás persecución por nuestra fe. Pero ¿qué podemos decir? La salvación es de Jehová. Estamos seguros en Él. Ahora quiero invitar a mi hermano John Kriegel, que ustedes conocen, que nos traduce fielmente, para que él termine este salmo. Qué gusto veros desde este lado. En las mañanas siempre puedo notar quién se ha peinado, porque siempre veo la parte de atrás de la cabeza. El profeta Jonás es profeta interesante en los años que he vivido, y sé que muchos de ustedes saben que soy muy joven, apenas 25 años de edad, pero durante esos años he vivido tal vez algunas de las experiencias por las cuales ha pasado Jonás. Quiero revisar rápidamente solamente unas cuantas cositas antes de acabar nuestro servicio esta mañana. La primera, y si ustedes tienen su Biblia pueden mirar de nuevo en Jonás capítulo 1, versículo 1, nos dice que la palabra de Dios vino a Jonás y le dijo que fuera a un lugar. Versículo 3 nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Interesante solamente esa parte de ese versículo, tratar de huir de la presencia de Jehová. Pero nos dice que Jonás hizo eso y que al huir de la presencia de Jonás, de Jehová, tuvo que hacer varias cosas. Y lo interesante es que las cosas que tuvo que hacer Jonás, si miras lo que dice la palabra de Dios, versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y que descendió a Jope. Ahora, si seguimos mirando los versículos que siguen después de eso, dice que tuvo que descender a Jope, dice que tiene que encontrar una nave, tiene que pagar por el pasaje, que nos dice la experiencia que hay costo para el pecado, porque ahora está huyendo de la presencia del Señor. Nos dice, sigue la historia, nos dice que Jonás encuentra la nave y tiene que subirse a la nave y se baja a la profundidad de la nave, donde allí se acuesta para dormir. Finalmente los marineros se enteran que todo lo que está pasando es a su causa, y ¿qué hacen con él? Lo echan en el mar, donde cae en lo profundo del mar. Finalmente Dios ha preparado un pez que se traga a Jonás, y él queda ahora en la profundidad del pez. ¿Y qué hace el pez? El pez baja a la profundidad del mar. Interesante, no creo que todos necesitamos esta mañana ser científicos para aprender una lección fácil. Y la lección es esta: si nosotros huimos de la presencia de Jehová, iremos hacia una dirección, será para abajo. Ahora, Jonás, después de lo que le pasa, finalmente aprende que lo que está haciendo es incorrecto. Y finalmente vemos que el Señor no solamente mientras está obrando en la vida de los marineros, porque como dijo el pastor, hay una obra que funciona en la vida de los marineros, también algo está pasando en la vida de Jonás.
Pero todavía acuérdate que hay algo también que muchas veces se nos pasa, y es que el Señor también está obrando en el pez. Yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos países del mundo, muchos de ellos representados aquí, la capital de México, la capital de Guatemala, Bogotá, Colombia, qué desastre, no, broma. Pero una de las cosas que siempre me interesa es que es interesante cuando voy a una ciudad, por ejemplo, si tengo que reunirme con gente, les hablo por teléfono y digo, ok, ¿dónde está usted? Mire, yo estoy aquí en esta cuadra, aquí en esta esquina, este edificio rojo, aquí estoy parado, ven y recógeme aquí. Y esperas y no llegan. Llamas por teléfono, oye, ¿dónde estás? Ah, no, pues usted me dijo que usted estaba en ese lugar. No, en ese lugar no estoy. No, yo estoy en este. Ah, es que hay 3 de esos lugares. Bueno, vamos a ver si encontramos. Y es interesante que cuando tratamos de reunirnos fácilmente con una persona en un pequeño pueblo, ni eso podemos hacer. Ahora es interesante, cuando el pez y Jonás llegan al agua, los dos se juntan fácilmente. No leemos nada de que el pez dice, oye, ¿y dónde está este tipo que echaron al agua? Dios lo hace todo. Y muchas veces nos olvidamos que nuestro Dios es así de grande. Que Dios obra en esta situación y en esta vida y en esta circunstancia, no importa cuán grande, no importa cuán mala, Dios está obrando. Dios manda al pez y el pez traga a Jonás. No es como nosotros tenemos un perrito en casa, mi señora lo trajo un día, mira, este es nuestro perrito. Ay, bueno, un perrito en la casa, bueno, pues le voy a enseñar cosas, ok, perrito ven, y el perro se va. Perrito vete, y el perro se viene. Siéntate y se para y se sienta. No es así con Dios. Todo lo que Dios hace es bueno y es bien. Ahora Jonás se encuentra en una situación muy difícil. Y nos dice la palabra de Dios que Dios manda al pez y traga al pez, y después, como hemos mirado, el pastor ha hablado de que finalmente en el último versículo del capítulo 2 de Jonás, el Señor le da al pez un mandamiento. Y el mandamiento le dice que después de que Jonás ora, dice que el Señor manda al pez que vomite a Jonás en tierra seca. Ahora, muchos de ustedes saben que yo vengo de la ciudad bonita de Barcelona. Nota que se dice Barcelona, no Barcelona, Barcelona. Una de las cosas que yo aprendí cuando criado en Barcelona es que yo me pasaba mucho tiempo en la playa. Y una de las cosas que yo sabía es que cuando especialmente cuando vienen los turistas a Barcelona, yo sabía algo que muchos de los turistas no sabían. Y era que cuando empezabas a entrar en el mar, podías caminar unos 8 o 10 pasos y de repente en el mar había una caída en la arena y el agua, a una vez que lo tenías aquí, con un paso el agua te subía hasta aquí arriba. Y yo muchas veces me sentaba durante los principios de verano en la playa y yo contaba los pasos de esta gente cuando iban caminando en el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al 10º paso, ¡chum!, se caían en el agua. Y yo como buen cristiano sentado riéndome, tremendo entretenimiento. Pero ¿sabes qué? Aprendí algo. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor le dijo al pez que vomitara a Jonás, que lo vomitara ¿en qué clase de tierra? Tierra seca. ¿Sabes lo que he aprendido? He aprendido que hay mucha gente que caminan con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No en tierra seca. El Señor no quiere
cristianos que trabajan a medio tiempo. El Señor quiere cristianos que trabajan tiempo completo, que caminan en tierra seca. Nací en un pequeño pueblo en el país de Alemania. Soy alemán de nacimiento. Pelo rubio, ojos azules, guapo, alemán. A la edad de 4 años mi mamá decidió que como hijo no me quería más. Y un día mi mamá me llevó a un orfanatorio, me dejó en la puerta, tocó la puerta, dijeron, mira, este es mi hijo, no lo quiero, ahí se lo queda usted. Y mi mamá se marchó. Nunca he conocido a mi mamá ni a mi papá. A la de 5 años vino una familia, me vieron a mí, vieron cuán guapo era yo, y decidieron adoptarme a mí y me llevaron de Alemania a la ciudad de Barcelona. Y ahí es donde yo fui criado. Mi papá era pastor de una iglesia, mi mamá tocaba el órgano, yo me acuerdo de pequeño estar ahí sentado al lado de mi mamá, tocando las teclas, haciendo ruido. Y yo escuchaba cuando mi papá hablaba de ese Dios que me amaba y quería ser parte de mi vida. Pero en aquel entonces eso no me interesaba a mí. Yo tenía una meta, yo quería ser un jugador de fútbol. Y yo decidí en mi vida seguir mi vida y hacer lo que yo quería. Llegué a unas metas altas de poder jugar a un nivel bastante alto. Pero yo pensaba, tiene que haber más, algo más en este mundo. Me marché del mundo profesional, entré en el mundo de la droga, me volví en un narcotraficante. Por casi 7 años traficando drogas de América Latina a Estados Unidos. Hasta que un día Dios dijo, basta, ya no más. Y una noche vendí droga a 2 mujeres que eran agentes de la DEA. Y fui arrestado. Fui llevado a una cárcel. Finalmente sentenciado a un penitenciario. Y es allí, en mi angustia, que yo clamé al Señor. Y Él oyó mi oración. Y ahí en ese lugar el Señor cambió mi vida de una forma radical, no te lo puedo explicar, pero sé que me lo cambió. Y mi deseo ahora es no contarle a la gente quién soy yo, porque quién soy yo no importa. Lo que yo quiero que tú sepas es cuán grande es mi Dios. Y tal como Dios cambió a Jonás, me cambió a mí también. Lo más grande de todo lo que te cuento esta mañana es capítulo 3, versículo 1, que dice, y vino la palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí si no fuera por la misericordia y gracia de Dios? Para mí creo que han sido 1000 veces tal vez. Pero el Señor sigue trabajando y orando en mi vida y cambiándome de la forma que Él quiere que yo sea. ¿Lo he hecho para ti esta mañana? ¿Lo conoces? Si no lo conoces, yo no quiero que te vayas de este lugar sin conocerlo esta mañana. Ora conmigo. Señor, yo te doy gracias por tu gran misericordia para con nosotros. Si hay alguien aquí esta mañana, Señor, que no te conoce, te pido, Señor, que te entregue su vida a ti. Gracias porque no importa dónde estamos, Señor, podemos clamar a ti y tú oyes nuestras oraciones. Gracias porque tú nos amas. Y gracias por tu bondad y misericordia. Bendice a cada hogar que está aquí representado esta mañana, Señor. Y ayúdanos a ser fieles a ti hasta que tú nos lleves a casa. A ti te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.